Hola gente, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues yo también. Pedazo de tarta de chocolate blanco. No te entretengo más. La intro y empezamos. Aquí te dejo todos los ingredientes, le puedes hacer una captura, en la descripción también, y recuerda que al final del vídeo están las tomas falsas. Y como todo esto molesta, pues podemos usar estas típicas cuchillas o estas otras, ¿vale? Que simplemente trituran la galleta, o bien la Thermomix, que ahora te lo explico. o con un palo, ¡un palo! Pues con este palo trituramos la galleta. O bien con esto, o bien con la maquinita, o bien con un robot de cocina, como ya te he explicado, ¿vale? Venga, seguimos. Con el robot de cocina echamos las galletas, ponemos 20 segundos a velocidad 8, bajamos las galletas de las paredes, echamos la cucharadita de extracto de vainilla, los 100 gramos de mantequilla y ponemos 2 minutos y medio a velocidad 3 y 50 grados. ¿Esto para qué? ¿Para mí? No, esto lo reservamos para espolvorear. Súper fácil, sin horno, sin gelatina, sin harina, sin vida, no, sin vitrocerámica, nada, la hace en 10 minutos, 10 minutos la tiene hecha. Cogemos el palo y toma, vuelta, y machacamos hasta que quede así porvillo, vamos. A mí me gusta mucho este postre porque es súper fácil, rápido y es que está bueno, está buenísimo, ¿vale? Así que nada, seguimos. Y con cualquier batidora, como estas cuchillas, sería simplemente echar la galleta, la trituramos, ¡Uepa! echamos los 100 gramos de mantequilla derretida al microondas, una cucharadita de extracto de vainilla y a triturar. Mierda, como la lenteja con hierro. Y si no tienes maquinita, pues con el palo. Y luego a mezclar. Y recuerda, con el culo del vaso presionamos, pero no te cueles. No apretes demasiado, ¿vale? Porque si no después se queda muy tieso, se queda muy duro, ¿vale? Y cuesta mucho comerla. ¡Pa la nevera! Toma ya. Azúcar glass. Recuerda, esta galleta se suele quedar un poco dura, ¿vale? Así que no la aprietes. Simplemente deja caer el vaso y lo asientas. Y después con el filo de la cuchara bordeas. Y como hemos visto en las imágenes, hemos metido el molde media hora en la nevera para que se endurezca. Después batimos los 400 gramos de queso crema o Filadelfia. El chocolate blanco se derrite, o bien al microondas, que tienes que tener con mucho cuidado. Ve haciéndolo poco a poco porque se puede quemar. Quemar de que se quema, sale hasta fuego. Hazlo muy despacito, o bien al baño María, ¿vale? O en un cacito. Pero tú hazlo muy despacio y poco a poco. Y después de batirlo, echamos 30 gramos de azúcar en polvo y 150 gramos de chocolate blanco para repostería previamente derretido al microondas. Y lo batimos todo. Y esta es la textura que tiene que quedar. Nata. Ahora hacemos nata con 300 gramos y recuerda que para montarla se necesita que la nata sea superior al 33% de materia grasa. Recuerda... Espera, primero lo tengo que recordar yo. Ay. Y además de la grasa, para que sea más fácil, intenta tener todas las cosas bien fresquitas. Qué pena que no hayáis visto esto, de verdad, no lo he grabado. Y nada, pues vamos subiendo de velocidad poco a poco hasta que lo tengamos más tieso que el pellejo de una pandereta. Y lo mezclamos con todo. Meneando despacito, pa' que no se baje la nata, suavecito, ole. Después de haber mezclado todos los ingredientes bien, sacamos el molde de la nevera, que ya estará fresquito, y vamos echándolo todo encima. Vamos asentando con una espátula, con una pala o con una cuchara mismo, y lo dejamos 3 horas en la nevera. Y mientras tanto vamos haciendo los siguientes pasos. Ojo, el molde tiene que ser de 18 o 20 centímetros, para que quede bien bonita. Después de haber mezclado todo, lo metemos en la nevera 3 horas. ¿Vale? 3 horas en la nevera. Y si quieres montar la nata con el robot, con la Thermomix o con lo que sea, pues nada, ponemos el accesorio, la mariposa, y a velocidad 3, 3,5, entre 2 minutos y medio y 3 minutos, estate pendiente y mirando por arriba y lo puedes ir parando hasta que quede a tu gusto. Y no te pierdas esta Nutella natural. Buenísima. Que te cagas y en 10 minutos la tienes hecha. No te la puedes perder, ¿eh? Venga, seguimos. No sé yo, ¿A que no cabe? Madre mía, de milagro.
No, güey. Se ha quedado lleno, vamos. Se ha quedado como la playa de Málaga en agosto. Y ahora mezclábamos 120 gramos de nata para montar con 150 gramos de chocolate blanco previamente derretido al microondas. Recuerda, derrítelo poco a poco. Y no te puedes perder esta pedazo de trenza de Nutella, la Nutella que te he dicho antes, con chocolate blanco. Ahí te la dejo, ¿vale? Vedla porque está buenísima y la hacen en 10 minutos también. Y aquí tienes dos opciones, o bien lo echas con el molde, o bien sin el molde poco a poco. Para la nevera 2 horas. Uepa, ahí. Seguidamente lo metemos en la nevera 2 horas y tengo que recalcar que es que yo esto me encanta, el chorreo, como yo le llamo. El chorreo. Yo lo dejé media hora para que veáis este espectáculo que a mí me encanta, es que me flipa, me flipa. Madre mía. Esto me lo tengo que mirar, ¿eh? Dejándolo más rato, evidentemente queda más sólido, ¿vale? Y no tan líquido. Pero de verdad, lo hagas como lo hagas, te va a quedar perfecto, ¿vale? O bien sin molde o con molde. Eso sí, la cobertura tenla previamente fría también. La decoración te va a salir seguro mejor que a mí, ¿vale? Yo estoy espolvoreando un poquito esto por los bordes para que quede bonito y que le dé ese toque de galleta Lotus, que está buenísima. Y con las dos galletas que trituramos con el rodillo, ahora solo espolvoreamos por encima. Tengo que decir que es una pasada de receta. Está increíblemente buena. Así la verás un poco derretida y tal, pero no te preocupes que en cuanto la metas en la nevera, que es donde tienes que guardarla, en la nevera se queda sólido. Se queda todo compacto y increíblemente buena. Y vuelvo a recalcar, yo la dejé, después de toda la preparación, media hora en la nevera desde que le eché la cobertura. Tú déjala un par de horitas, 3, y ya verás qué maravilla. Y vuelvo a recalcar, no prenses casi nada la galleta de la base. Si no vas a tener que necesitar una radial para poder cortar eso. Y ves la punta, que parece que como que cae un poco. Eso es porque le falta nevera, ¿vale? Es que si no, no me daba tiempo a hacer la receta. Tú en cuanto la dejes 2 horitas, que cuando digo 2 horitas es 2 horitas después de echarle la cobertura, ¿vale? Son 2 horas más. Te queda perfecto. Y llega el mejor momento del día. Probarlo. Atención, ¿eh? Mira. No sé si desde ahí lo veis bien, pero si no, yo lo zoomeo. Espectacular. Increíble. Una textura. Madre mía. Esto está riquísimo. La galletita Lotus. Suave, suave. Y rica, rica. Y súper rápido de hacer. Así que nada, ya sabes. Estate pendiente de la siguiente receta. Venga, un saludo, gente. Te dejo con las tomas farsas. A ver las que salen. Venga. O bien con la maquinita, o bien con la Thermomix a velocidad. A velocidad. En cuanto a la decoración... ¿Qué decoración? En 10 minutos la tienes hecha. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Se puede. Y después cogemos... Y ya está. Pues eso, derretimos la leche al microondas. Derretimos la leche. La leche. Hola, gente, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Y nada, ya sabes, en el centro hay una bola que te puedes suscribir si te ha gustado y en los lados recomendaciones.